Este es su canal Mexicano en Bélgica. Pues estoy en lo que será próximamente mi nuevo estudio. Estoy tratando de acomodarme. De hecho tengo parado ahí lo del green screen que se ve feo, pero bueno, a ver si no se nos mueve aquí un poquito. Estoy tratando de acomodarme, señores y señores, porque son detalles realmente interesantes, realmente increíbles los que están pasando en nuestro México lindo y querido con, con todo este proyecto llamado Cuarta Transformación. Y fíjense cómo la transformación llega a todo el mundo, ¿no? Yo mismo me encuentro en una transformación en estos momentos, pero los audios secretos de Alito Moreno, unas grabaciones que dice Alito Moreno que son culpa de la gobernadora de Campeche, Lidia Sansores, cuando el mismo gobierno del PRI en sexenios pasados se encargaron de comprar un sistema de espionaje llamado Pegasus. Este sistema Pegasus lo utilizaban para espiarlo a usted, para espiar a gobernadores, para espiar a quien a ellos se les diera la gana, a cualquier opositor, como el ahora presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, Alito Moreno pues no deja de sorprender, porque cuando pensamos que ya no iba a haber más audios, que ya no iba a salir más cosas, pues salen nuevos y nuevos y nuevos audios. El día de hoy, en la mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador aclara: están podridos, y los audios que emanan tras exponerse precisamente todo esto que está pasando en nuestro México con Alito Moreno, pues no vienen de nadie más. Y aunque ellos traten de manera esgada de culpar al ahora presidente Andrés Manuel López Obrador, pues no se terminan de mostrar cómo en cada uno de esos audios que están hechos, recuerden que están yendo por la grande, y la gente del PRI tiene la costumbre de pisarse, de pasar unos encima de otros para ir por la grande, por la presidencia. Alito Moreno tiene un pie afuera de la dirigencia del PRI. El hecho de que se muestren cada vez más a profundidad estos audios en los cuales se ha mostrado en varios de ellos. Si no los has escuchado, vayan a ver videos pasados donde muestro los audios de Alito, donde hemos hablado al respecto, pero donde quiere que la gente le dé publicidad gratis, donde habla de extorsión a proveedores, donde habla de un abuso de autoridad por parte de él mismo como dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional. Al momento en el que estos audios se dan a conocer, este señor lo único que sale es en esta semana a firmar un acuerdo. Imagínense ustedes, le sacan un audio en el cual con su propia voz dice que tiene que extorsionar a la gente para que le promuevan su campaña. Pero ahora salen esta semana a firmar un acuerdo junto con el Partido Acción Nacional, que es el PAN, para que no se apruebe ninguna de las reformas que pueda promover cualquier presidente que venga de Morena. O sea, ya no están pensando en el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque él ya se va. Él ya le faltan 2 años, él va a terminar su refinería en Dos Bocas, Tabasco, él va a terminar el Tren Maya, y Andrés Manuel López Obrador se va allá a Palenque, Chiapas, y dijo: no voy a saber nada, me voy a retirar de la política, no voy a hablar con nadie, no voy a dar entrevistas, no me vayan a visitar, no mencionen mi nombre. Es más, nos pidió que incluso en los canales que hacemos videos de Andrés Manuel López Obrador no lo mencionemos. El presidente ha sido muy claro: en cuanto termine mi sexenio, nadie hable de mí, nadie se meta conmigo, me voy a dedicar a vender libros, y entonces hablen acerca de mis libros y no de mi carrera política. Bastante interesante. Me pregunto de qué tratarán o de qué irán a tratar los libros de Andrés Manuel López Obrador si no son de política, y si se va a retirar de la política. Póngame en los comentarios qué cree usted que vaya a ser la nueva vertiente del presidente Andrés Manuel López Obrador, de qué irá o de qué nos irá a hablar, qué les va pareciendo mi estudio. Tengo un montón de cables por aquí, pero pues ya, esto era la habitación donde aquí su servidor. Si ustedes van a ver videos pasados, se van a dar cuenta que aquí, en este lugar donde estoy en estos momentos, era mi recámara donde mi esposa y yo dormíamos. Pues lo convertimos ahora en el estudio. Nosotros nos movimos. Déjenme les muestro. Se ve fea la luz. Bueno, quité eso porque me estaba dando así como que, dicen los jóvenes, como que el cringe de tener este coso que es una pantalla verde ahí atrás. Yo creo que se la voy a mandar a Naya, porque también salió esta semana con una pantalla verde ahí toda fea, con
con un stock de un ramito de esos que venden en Google. Pobrecito, la oposición se le está acabando las armas. Volviendo al tema del señor Alito Moreno. Acusa a la gobernadora Lidia Sansores por esta filtración de los audios, pero se le olvida que quienes compraron este sistema de espionaje fueron ellos mismos. Fueron ellos mismos y ahora sí que, como dicen en los Estados Unidos, todo lo que digas puede ser utilizado en tu contra. Y esto es precisamente lo que le está pasando en estos audios que ya no son secretos, que ya todo mundo los conoce, que ya todo mundo lo sabe. Si quieren que se los comparta otra vez, déjenme saber y haré un video poniendo única y exclusivamente los audios de Alito. Así, no voy a salir yo, simplemente voy a poner todos los audios de Alito juntos para que usted sepa la clase de calaña. ¿Quiere que haga ese video? Póngamelo y entonces le pondré aquí compilación de audios, de audios fraudulentos de Alito, o al ver qué título me invento. Por ahí tengo un amiguín que me anda ayudando, lo van a conocer muy pronto. Un cuate que es uruguayo, que le agradezco mucho, me está ayudando con el nuevo diseño del canal. Se solidarizó mucho conmigo tras el video de lo que está pasando conmigo en la situación con mi suegro. Si no ha visto el video, le invito a que lo vea. Y bueno, pues me dice, yo te echo la mano, acomódate, mira, sí, me está dando consejos de cómo poder mover las miniaturas, cómo poder tener los títulos, de cómo poderme manejar. Me dice, oye, ¿qué vas a hacer después que se vaya Andrés Manuel? ¿De qué vas a hablar, mexicano, en Bélgica? Es una sorpresa. Tenemos un grupo de videitos por ahí programados para todos ustedes. Ahorita, como pueden ver, el estudio, los monitores, todavía no acabo de conectar todo. Estoy tratando de, de acomodar todos mis cables, ya casi termino, pero bueno, todavía me falta, yo creo que para el viernes, este fin de semana seguro termino de acomodar todo, porque pues todo el día estoy en la clínica trabajando. Andy Hope, gracias, ahí está saludando a toda la gente, dice, agradecemos el apoyo, toda la gente que quiera apoyar este canal, saben que estoy pasando un momento bastante duro. Si quieren apoyar este canal para que siga creciendo, para que yo siga trayendo mejor información, en la parte de abajito de ahí donde escriben los comentarios hay un símbolo de pesos, un signo de dólares, de euros, no sé de qué país usted me vea, donde puede hacer donativos a este canal. Si gusta hacerlo, puede hacerlo a través de un super chat, de un super sticker, puede ir a la página inicial de este canal, ir allá a la P chiquita que está ahí a un lado del PayPal. También puede hacer los donativos por PayPal. Me están diciendo que si quieren que les haga el video de los audios de Alito, se los voy a hacer. Pero básicamente lo que Alito dice en estos videos es, hay que extorsionar, hay que robar. No se te olvide que somos dirigentes, que somos del PRI y que si los proveedores quieren tener dinero, pues se tienen que mochar, básicamente se tienen que mochar con el partido para que nosotros en cuanto recuperemos el poder les podamos soltar exclusividades, les podamos dar contratos, les podamos dar dinero, o sea, dinero de los impuestos de usted, dinero de lo que se roban, de lo que nosotros pagamos para estos gobiernos ladrones que tanto han gobernado. Ahora pues se está tratando de cambiar, lo ha mostrado el gobernador y los gobernadores junto con el presidente Andrés Manuel López Obrador han mostrado cómo la recuperación de contribuciones o impuestos pues ha ido creciendo por la confianza que tiene la gente en el pueblo. Por eso le puse a la miniatura de este video palabras culpables. ¿Por qué? Porque ahora sí que como dicen, el pez por su boca muere. Y Alito Moreno, con todo y el Botox, pues está muriendo por su propia boca. Hay que tener mucho cuidado cuando se hable y cómo se hable y sobre qué se hable. Normalmente, ahí le voy a dar un mal consejo a la gente del PRI. Si van a hacer sus tranzas, no las hagan con aparatos electrónicos para que no los cachen. No sean mensos, pónganse las pilas. Si quieren hacer una fregadera de esas, háganlo como lo hacen. Bueno, por lo menos así se ven en las películas los mafiosos que se revisan que no traen aparatos electrónicos y se van allá a los lejecitos, al oscurito, al lado de un arbolito con una lamparita y dicen, a ver, brother, vamos a hablar, vamos a negociar, vamos a ver qué onda. Estos cuates se volvieron tan poderosos, gente como Alito Moreno, como Ricardo Anaya, que es un prófugo de la justicia, pero sale a criticar a Andrés Manuel López Obrador, se volvieron tan poderosos en sexenios anteriores que se creyeron intocables. Se volvieron
tan poderosos que se volvieron cínicos. Cínicos al grado de que salgan estos audios y en lugar de salir a decir o a disculparse con el pueblo de México, salen muy indignados a tratar de hacerse las víctimas, como dicen por ahí, ¿no? Guadalupe Arellano dice, sí, sería fabuloso esos audios y lo compartiré hasta con las personas que son en contra de AMLO. Se los voy a hacer, les prometo que me voy a poner este fin de semana a hacer una recopilación, así le pondré recopilación de audios a Alito, para que los escuchen, para que los oigan, para que sepan de qué está hablando. Dice Alfonso Paulín, dice, saludos Richard, ánimo, dice, eres inteligente y estás feliz con tu familia, es lo más importante. Al Ruco Fufurufo, perdónalo, no tengo nada que perdonarle, yo creo que la vida nos enseña y bueno, dicen que lo que no te mata te hace más fuerte. Miren, yo lo veo como por el lado positivo. Estaba en un estudio, que es donde está mi clínica, que también tengo que sacar, donde pagaba más internet, ahora pues tendré o podré utilizar el mismo internet de la casa, me voy a ahorrar una lanita ahí, este, estaré haciendo los videos cerca de mis hijos, cerca de mi familia, lo cual pues está bien chido porque hay veces que terminaba a las 2 3 de la mañana, 4 de la mañana de hacer videos y realmente manejar a la casa en la noche y todo sí era muy pesado y después levantarme en la mañana. Ahora, pues ahora sí que sin querer, miren, se me van a facilitar las cosas. Yo no soy religioso, mucha gente no le gusta que diga que no soy religioso, pero sí creo en Dios, creo en una energía divina suprema y yo sé que Dios siempre me cuida. Yo crecí bajo la religión católica con mis abuelos que me llevaban a misa obligada todos los domingos. Así que sí creo en Jesucristo, creo que Él me tiene en las manos, me cuida, me protege, me ayuda, me manda buena gente para que me ayude, para que siga adelante, para echarle ganas. Tengo gente, pronto están terminando una rola que me están haciendo ahí mis cuates del pueblo donde crecí, ya se las pondré para que la vean también. Dice, aunque no se disculpen esos mafiosos, dice doña Vicky Reyes, dice, pero que devuelvan lo que se robaron y que los metan a la cárcel. Saludos a tu suegro, digo, ogro. Anda, y el suegro anda feliz, señoras y señores, porque pues miren, le ahorré lo del abogado para que me tuviera que sacar. Simplemente agarré mis cosas, yo muy digno, como buen mexicano, dije, vámonos, no me quieren aquí, ahí nos vemos, ahí quédese con su lugar. Este. No me puse a pelear con él, al contrario, dije, bueno, pues que Dios te bendiga, te vaya bien, ya te arreglé el lugar y gózalo, ¿no? Yo, pues, tengo juventud todavía, no soy un niño, pero tengo la energía, la juventud, las ganas de siempre estar echándole para adelante. Y bueno, miren, en 2, 3 días ya estamos aquí terminando de reorganizar otra vez. Y bueno, poco a poquito levantaremos otra vez. Volviendo al tema de Alito. No nos alejemos de Alito. Personajes como él, como Alito Moreno, como Ricardo Anaya, se les ha demostrado robos, se les ha demostrado fraudes, lavado de dinero. Si ustedes ven a personajes como el personaje del PAN, Ricardo Anaya, viven fuera de México, hacen videos montados con IPs, o sea, con direcciones claves de internet para que no se sepa dónde están, se esconden de la justicia para que no los agarren, pero lo único que hacen es, desde donde quiera que se encuentran, estar golpeteando al actual gobierno y al proceder del actual gobierno. ¿Qué es lo que va a venir en el 24? No lo sé, pero hasta hoy lo que está pasando y lo que ha pasado en México sí es algo histórico. Y dudo mucho que aunque a Alito Moreno, a Marco Cortés y a Ricardo Anaya no les guste el trabajo que está llevando a cabo la Cuarta Transformación, se vaya a cambiar. Es más, dudo mucho que puedan volver al gobierno y creo que la persona que llegue a dar continuidad al proyecto de nación que se ha empezado a través de Andrés Manuel López Obrador, será una persona que será mucho más fuerte. Para mí, lo digo a modo muy personal, sí me gustaría, como a ustedes, creo yo, quiero pensar, ver a uno de estos expresidentes en la cárcel, ver a un Alito Moreno, a un Cabeza de Vaca, a un Ricardo Anaya, a un Felipe Calderón. Eso sería el cierre
de broche de oro de Andrés Manuel López Obrador, desde mi perspectiva. Ver cómo un personaje corrupto y ladrón como Alito Moreno no solamente pierda la presidencia del PRI, pero que se le haga un proceso. Hoy, en la mañanera, hubo un tema bastante controversial. Llegó un señor llamado John Hellman, creo que se llama así, John Hellman, un periodista estadounidense a la mañanera a hablar con el presidente. Y fíjense cómo es el acarreo político de oposición mexicana. Cuestionaba al presidente por impunidad, porque dice, en México no se hace justicia a los periodistas que han sido desaparecidos. Y esto va de la mano con Alito Moreno, ¿sí? Porque dicen, no se hace justicia a las personas que hacen el mal. No se hace justicia a las personas, hay impunidad en su gobierno. El presidente mostraba una gráfica con datos en la cual dice, a ver, espérame, el primer asesinado de los periodistas tenía un conflicto por pleitos de una herencia. Por eso lo mataron, creo que fue su cuñado el que tienen detenido y ahí está. Es uno de los culpables y está detenido. En los otros tenían rollos con el narcotráfico bastante fuertes que los llevaron a ese lado. Ahora, cualquier periodista de investigación, no como los que van ahí a preguntarle al presidente, sino como los verdaderos periodistas de investigación, saben desde que entran a la escuela, les dicen, el trabajo del periodista que investiga es peligroso en cualquier parte del mundo. ¿Por qué para Loret de Mola no ha sido peligroso? Porque él tenía una pantalla verde como la que quité yo ahorita que estaba ahí atrás, ¿sí? En la cual le pusieron un tanque o rentaban espacios para hacer escenarios, rentaron, está comprobado cómo rentaron un tanque, creo que era de la Unión Soviética para hacer creer que estaba en medio de la guerra en Irak. Mentira, ¿sí? Cuando estos personajes crean este tipo de noticias, pues no tienen riesgo, son periodistas fraudulentos que le están haciendo creer algo que realmente no es como una película, es un choro lo que le están contando. Pero sí existen en México periodistas realmente de investigación. Y antes de este gobierno de Andrés Manuel López Obrador, nadie hablaba de eso, los callaban y no decían nada. Ahora se sabe porque se habla. ¿Ustedes creen que aquí en Europa no existen periodistas desaparecidos? Claro que los hay. Pero ¿qué pasa? Que la mayoría de los periodistas que trabajan, que son conocidos, son oficialistas, o sea, como Loret de Mola, sirven a ciertos intereses de ciertos gobiernos o ciertos grupos políticos para que puedan hacer lo que les están pagando. No son realmente independientes. Los que lo son, se la juegan y cañón. ¿Y los desaparecen? Claro que sí. Bien, son 9 periodistas, está considerado en México como el peor lugar para el periodismo en el planeta. Correcto, estoy de acuerdo. Dicen, existe impunidad. Andrés Manuel López Obrador no es la Suprema Corte de Justicia. Aquí, a quien debería de estar cuestionando el periodista que fue a cuestionar hoy en la mañanera, debería de ser a Gers Manero o a las fiscalías de cada uno de los estados correspondientes al origen de estos periodistas. Esto es bastante interesante. ¿Y por qué tiene mucho que ver con Alito Moreno? Porque en los audios, este señor revela de tener, en uno de estos audios revela cómo tienen gente de los medios a su favor, a su mando. Al momento en el que este tipo de personajes utilizan a medios o a comunicadores para tratar de vender una noticia o para atacar al gobierno, dicen en mi pueblo, piensa mal y acertarás. ¿Quién le dice o quién no nos dice que estos o algunos de estos periodistas han sido utilizados por esa gente del Partido Revolucionario Institucional o del Partido de Acción Nacional que les encantan los asesinatos para hacer carnadas? ¿Quién no nos puede asegurar que estos periodistas han sido utilizados por la oposición para que los asesinen, para que después puedan sacar a otro periodista de más alcurnia a decirle al presidente de México, su país es el peor en el mundo en cuanto al asesinato a periodistas? ¿Seguros? ¿O esos periodistas se vendieron por una lana y no se dieron cuenta que cayeron en la sucia trampa de ser el gusanito,
la carnadita para poder generar un plan maquiavélico para poder joder a Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué es la hora? Me preguntan qué hora es en Bélgica. Ya es tarde, son las 11:30 de la noche. Tengo que entrar a trabajar a las 8 de la mañana, Dios mío santo, lo que es el amor a esto, señoras y señores, a estarles comunicando las cosas. Gracias a todas las personas que están conectadas, nos faltan likes, échale a like si le está gustando el videito. Dice, ese Alito ya lo tienen que quitar como líder del PRI. Ah, dice Rosa Rosales. Margarita Garfias dice, es doble robo para tus retoños. Les roba el amor del abuelo y les está robando el lazo a una familia que les da visión. La única familia extensa, llévalos a México. Fíjense que mi madre se pondría muy contenta si me fuera a México de tener a sus nietos ahí. Lástima, pues sí, pues él es el que se lo pierde. Yo pues disfruto mucho de mis hijos. Les invito a que vean el canal de mi esposa, Melissa Dalier. Ahí sube videos donde pues estamos haciendo cosas familiares. Si quieren ver qué es lo que hacemos con los peques y con mi familia, cómo la pasamos de súper chévere, los invito a seguir el canal de mi esposa, Melissa Dalier, Melissa con doble L y Dalier, y ahí se darán cuenta pues de todas las cosas que hacemos con la familia y con mis peques y con mi esposa. Dice, deben quitar la autonomía a los gobernantes. Yo creo que lo que tienen que hacer es quitar todos los fueros. Yo creo que, desde mi perspectiva, ningún político debería de tener respaldo para ser enjuiciado. Yo creo que cualquier tipo de político, todos, deberían de asumir la ley y tener los mismos cargos y consecuencias si hacen algo mal, como cualquier otro ciudadano, como cualquiera. No entiendo, el fuero es algo que en verdad no entiendo, que no tiene cavidad en mi cabeza. Yo creo que si alguien hace las cosas mal, tiene que pagar, tiene que ser enjuiciado, se le tiene que demandar y tiene que pasar el proceso jurídico como cualquiera, ¿eh? No con una prioridad de decir, no, es que él por ser servidor público, a él le queremos más. No. Yo creo que la política está llena de mentirosos, de gente que ha engañado por mucho tiempo, y eso de los fueros no debería de existir. Si eso no existiera, cabeza de vaca hoy estaría en la cárcel. Dice, el periodista que fue hoy no se preocupa por Assange. Julian Assange, fíjense qué cosas tan chistosas. Este señor de Estados Unidos va a decir al presidente de México, oiga, pero es que hay una injusticia en contra de los periodistas porque usted los expone al llamarles fifís, nada más porque están en contra de usted y no están de acuerdo con su proyecto de nación. Eso es privar la libertad de expresión. ¿Ah, sí? ¿Y Julian Assange? ¿Por qué no se va a España a decirles, a ver, ustedes pinches españoletes? No, no la gente de España, a los elitistas españoles. A ver, ustedes pinches elitistas políticos de España, ¿por qué hacen esto con Julian Assange? No lo hace, no lo hace ni lo va a hacer. Un saludo a toda la gente preciosa de España. Tengo amigos, amigas españolas que quiero mucho, que admiro mucho, que son gente preciosa, que ama a México, que ama a los mexicanos. No se confundan, eso lo tengo que aclarar cada vez porque tengo un grupo de amigos españoles que de repente se empezaron a sentir y dicen, oye, ¿no le tiras bien fue a España? No, no es a España, es a la élite española que abusa, que se pasa, que se siguen creyendo colonizadores, incluso hasta youtubers que siguen creyendo que son superiores. A eso es en lo que estoy en contra, no del pueblo de España. Tengo muchos amigos, lo reitero, que quiero mucho. Amo, España es precioso. Dice, hola paisanos, saludos desde Atlanta, Georgia. Saludos a toda la gente de Atlanta que me sigue aquí. Todos los paisanos que son pochos como aquí, su servilleta. Les mando un saludote, un abrazote bien caluroso desde acá, desde el otro lado del charco, como dicen desde allá. Miguel González dice, el presidente se lo dijo, es del fuero común. Nunca lo había dicho, es responsabilidad de los gobernantes, es correcto. Adriana Ibarra dice, hola chicos, bonita tarde, Adriana, un besito también para ti. Hoy me dieron ganas de hablar con ustedes y leer sus comentarios, todos, no solamente los que manden el apoyo a este canal. Saben que los quiero mucho, aunque muchas veces no leo los videos por estar metido. Cuando tengo todo esto bien montado, preparo mucho toda la información para mostrarles imágenes y cosas y prefiero darle prioridad a traerles todo el tema que estar leyendo los comentarios. No porque no me interesen, los leo después, les doy su corazoncito. Dice Gerardo López, el periodista sí estuvo en la guerra. El periodista que sí estuvo en la guerra fue Eduardo Salazar de Televisa, es correcto. Lalo Salazar, que manejaba el helicóptero y después se fue a deportes.
y después anda haciendo periodismo. Dice Dora Luz, saludos y bendiciones para ti y tu familia, doctor Richard. Un abrazo desde Jalapa, Veracruz. Un abrazote hasta Veracruz. Dice Eduardo García, dejen su like, háganle caso a Eduardo. Eso, mi Lalito, ponte las pilas con los likes. Dice Lau Ortiz Vallejo, dice, saludos Richard, dice, eres mucha pieza, como dice nuestro presidente. Ahí en China tú vas, eso, yo siempre voy para adelante. Dice, ¿ya solucionaste tus problemas en tu casa? No, Natividad, sigo en eso, sigo. Pues mira, estoy con todo el tiradero aquí porque estoy tratando de arreglarme. Estoy sentado en un medio banquito, tengo la olla del pozole allá arriba, estamos apretados, pero no importa, aquí seguimos con las ganas siempre para adelante, con la energía positiva para traérselas a ustedes, porque ya ahí tenemos bastante hartazgo con toda la porquería de los neoliberales. Dice Ana Rosa, dice, a ver, espérame, me saluda Ramón Martínez y saludos hasta el otro lado del charco y gracias por informar la visión de México en Europa. Fíjate qué interesante tu comentario, Ramón, porque hoy también se hablaba precisamente en la mañanera de esto que salió a criticar Ricardo Anaya acerca de es que es bastante estúpido. Salió Ricardo Anaya a hacer un video, disculpen que no les estoy poniendo los videos, pero salió Ricardo Anaya con un video diciendo que el petróleo es cosa del pasado, que tienen que cerrar todas las refinerías y dejar de extraer petróleo. Imagínense la calidad de estupidez, el grado de estupidez, perdónenme la palabra, pero el grado de estupidez de este personaje. Le pide a Andrés Manuel López Obrador cerrar todas las refinerías. ¿De dónde van a sacar la gasolina para darle a todos los carros? A los tractores, a los tractocamiones. ¿Cómo? ¿De dónde van a sacar el combustible para los trenes? Bueno, Ricardo Anaya realmente está desquiciado, porque decir que cierren todo eso haría que México tuviese que comprar petróleo de los países árabes, de Venezuela, de Estados Unidos, lo cual pasaría la gasolina anda en alrededor de los 20 pesos a los 60, 70 que anda aquí en Europa, a los 40, 50 que anda en Estados Unidos. Eso es lo que quiere Anaya. Dice que lo que se tiene que hacer es que todos los mexicanos tengan un carro eléctrico cuando ni aquí en Bélgica el porcentaje de autos eléctricos aquí en Europa es del menos del 1%. Por cada 1000 carros o por cada 10,000, no estoy muy seguro, ves uno o dos carros eléctricos e incluso existen videos en los cuales se ha demostrado que son más contaminantes por las baterías de litio. Dos, que si se produce una descarga o un problema eléctrico, no lo mueves. Si te quedas parado en una autopista, tienes que quedarte en ese carril sin la oportunidad de que empujen tu coche hasta que llegue una grúa a llevárselo. Ahora, imagínense una ciudad que esté completamente así. Es imposible, no es viable, es fuera de quicio, no funciona, no va a funcionar nunca, nunca, escúchenlo bien, nunca va a funcionar tener carros 100% eléctricos. Punto, San, se acabó. Vámonos, aunque eso dice, vamos a seguir hacia adelante. Ahí está, mira, gracias cielo por poner el canal, el link del canal de mi esposa, Melissa Dalier, donde están los videos cortitos, dice, de la familia. Le he dicho a mi esposa que no haga videos tan largos, para eso estoy yo aquí, para hacer videos más largos. Dice, hola Richard, me da gusto que ya estés instalando de nueva cuenta, verás que al rato estarás mejor que antes con todos los cambios. Eso espero. Les digo, tengo un amigo que me está dando muchas ideas, cosas buenas, un nuevo tipo de información. Saben que este canal no ha sido 100% política, nunca. De repente yo me he salido, les he mostrado cómo ando de vacaciones, les enseño lugares. Me han dicho, oye, le falta identidad a su canal, dedíquese nomás a la política y olvídese. No, desde el principio dije, yo quiero enseñarles lugares, quiero salirme a la calle, no me gusta estar encerrado todo el tiempo. Pasó lo del corona y no pudimos salir, sin embargo, pronto estaremos saliendo otra vez. Voy a seguirles enseñando lugares de Europa, voy a salirme a hacer bromas con la gente, a enseñar ese carisma, ese humor que nos caracteriza a los mexicanos y a traerles más videitos de cosas cool que pasan aquí en Europa. Bien, volviendo a esto de las energías de Ricardo Anaya, que critica, que dice que no tiene que haber petróleo, que todo tiene que ser eléctrico, pues el presidente hoy hablaba precisamente de eso, de la electricidad. Hoy, precisamente, pero ya hace casi 50 años, en 1975 o en 1935, fue la inauguración de la Comisión Federal de Electricidad. Hoy, en un día como hoy.
La Comisión Federal de Electricidad se estableció en México para que pudiera existir este circuito, o sea, la repartición de energía en los lugares más alejados de México, porque tras propuestas de empresas privadas en llevar la energía a pueblos alejados, que nunca se dio, el gobierno de México tuvo la obligación de tener que generar una comisión federal de electricidad para poder hacer el cableado, para que llegara la energía hasta los lugares más alejados de nuestro país, nuestro México. Ahora quieren volver a privatizar todo. Sin embargo, aquí en Europa, les he mostrado con recibos también en videos pasados de cómo mi energía pasó de estar aquí en una casita de razón social, así se les conoce, que es como una casita de Infonavit, pero estilo europeo, que son un poquito más grandes. Este, la luz que yo pagaba era alrededor de 80, 100 euros más o menos mensuales. Ahorita la luz aquí en Bélgica está alrededor de 600 y 800 euros mensuales. Sí, lo está escuchando bien, 600 a 800 euros mensuales. Es una locura. Estamos hablando de cerca de 15,000 pesos mensuales de pura energía en una casa social, una casa de Infonavit, pero a nivel europeo se llama Casa de Razón Social, mesón social, que es una casa que normalmente se la dan a la gente que no tiene dinero, que no tiene recursos. Esta casa, este tipo de casas, cuando ya están muy destruidas, las venden a las personas a precios súper baratos y la persona que la compró, pues ahora la renta porque pues, la vida le empezó a ir mejor y él se fue a vivir a otro lugar y yo pues la rento, ¿no? Mucha gente me dice, oye, tú vives en un lugar social, eres de los pobres. Les digo, pues sí, ¿para qué voy a decir que no? Explíquenselo a Biden, dice que las energías limpias hoy no es posible que sean superior al petróleo, 7 derivados del crudo, como sería en las necesidades mínimo unos 30 años, casi imposible. Miren, hay un plan aquí en Europa llamado 2030, Energía 2030, en el cual los holandeses tienen la idea o se convertirá en el primer país en el planeta que tendrá 100% carros eléctricos. Para entrar a Holanda en el 2030 con un carro de combustión se necesitará un permiso especial. Con este permiso especial se podrá entrar, sí. Sin embargo, en Holanda ya no existirá un solo carro. Los holandeses, bueno, son 11 millones de holandeses en todo el país, tienen la ideología de andar mucho en bicicletas. Vean, también he hecho videos acerca de Holanda. En, en esta ideología donde hay un montón de trenes, donde hay conectividad entre todos los estados de todo el país por medio de las líneas ferroviarias, saben lo difícil que es y están cambiando incluso las carreteras para tener un tipo de concreto que cargue los autos con la movilidad. Es una tecnología impresionante. Sin embargo, existirán subsidios, o sea, apoyos por parte del gobierno, cosa que no le gusta a los neoliberales que haga Andrés Manuel López Obrador. En Holanda existirá este proyecto de ayuda para que la gente pueda adquirir un auto eléctrico. Bajarán los precios del sector de los autos eléctricos para que los holandeses puedan tenerlo. Si también quieren que les haga un video exclusivamente del plan eléctrico o el plan de transformación 100% eléctrico de los holandeses, pónganmelo en los comentarios. Si yo veo que hay un buen de comentarios, les hago un videito única y exclusivamente hablando de la transformación a 100% autos eléctricos por parte de los holandeses. También se los explico ahí si quieren. Pónganme en los comentarios si quieren que lo haga. Bien, así tendré más ideas del contenido que les voy a traer. Bien, en México esto es imposible, pues es un país que es 13 veces más grande que Holanda. Bueno, en cuanto a nivel poblacional, México tiene más de 130 millones de habitantes, mientras Holanda solamente tiene 11 millones. La infraestructura en Holanda es completamente diferente a la que se tiene en México. Los autos, el más barato hoy eléctrico, cuesta alrededor de 60,000 euros. Es un dineral. Dice conexión. Ah, aquí anda el Carlitos. Mira, dice, ah, hijo, oye, tú andas, sigues en la Ciudad de México, mi estimado Carlitos. No se pierdan este viernes, el viernes belga. Este,
que siempre se ponen buenos ahí con Carlos Federico, que andaba, se fue a ver a Silvio Rodríguez, que envidia de la buena, andaba por ahí en el Zócalo. Dice Natividad, ya me suscribí al canal de tu esposa, muchísimas gracias. Dice José Luis Zárate, dice una cosa querer y otra cosa es poder, y el petróleo se va a utilizar hasta la última gota y ya. Bueno, yo sigo creyendo que se van, hasta que no exista una sustentabilidad y una forma en la cual se les pudiera dar movilidad a los autos en caso de alguna falla, no lo veo factible. Existen muchos estudios, es casi imposible que puedan llegar a hacer un intercambio. Eso tardará no 30 años, no 40 años, por lo menos unos 50 años, quizás cuando usted y yo ya estemos en los 80, o sea, de edad, quizás podremos llegar a ver eso. Sin embargo, pues es un proceso muy lento. Anaya está desquiciado. Imagínense ustedes si llegara Anaya en el 24, señoras y señores, ¿qué nos esperaría? ¿A dónde iría la gente? Sería realmente catastrófico. Bueno, ya no voy a alargar más, señoras y señores. Les quise traer el tema de Alito. Espero que sí exista ya un caso en el cual nuestro presidente pudiese cerrar con broche de oro. Dice Grand Eagle, dice, ¿a qué medio pertenece el reportero que increpó a AMLO? ¿A un medio de los Estados Unidos? Ay, no sé, no sé, se los voy a buscar por ahí. No me dio tiempo de buscarlo, pero sí me llamó la atención que de manera muy astuta, volviendo al tema, gracias aquí a Gerardo Solís, que no es Gerardo Solís, es Grand Eagle, que nos dice que a qué medio pertenece. Yo vivo en California, ganó Biden y no creo que pueda comprar un carro eléctrico jamás. Dice Gerardo Solís, falso, el cambio no tardará más de 20 años. Bueno, vamos a verlo, Gerardo. Ahí está el debate, mira, aquí está. Ya nos está diciendo Carlitos. El medio es Al Jazeera de Qatar. Gracias, Carlitos, por ponernos aquí la conexión Al Jazeera. Eso, Al Jazeera. Al Jazeera es el medio de John Hallman o algo así, del periodista que fue a increpar al presidente y que de manera muy astuta, muy astuta, dijo, oiga, pero si hay detenidos, pero no están los responsables sentenciados. Aquí el presidente dijo, pues es que el proceso todavía no se cierra. Sin embargo, se le olvidó a este señor gringo decir, oye, ¿por qué no vas a preguntarle a los estadounidenses por qué tienen más de 5 años con García Luna encerrado en la cárcel y todavía no le dictan sentencia? ¿Por qué no va a preguntar sobre todos esos hermanos mexicanos que están detenidos 1, 2, 3 años en las cárceles de los Estados Unidos? Y eso es un tema también impresionante, que no se les da un proceso y una sentencia para que regresen a México. Que Estados Unidos tiene paisanos, miles, si no es que millones, en todas las cárceles de todo el país de los Estados Unidos, los cuales no cometieron ningún delito más que el tratar de ganarse la vida yendo a otro país. Sí, es ilegal. Sí, me van a decir, es un delito que vayan de manera ilegal. Correcto, está bien. Pero, caray, están tratando de ganarse la vida. No le robaron nada a nadie. No le hicieron daño a nadie. Pero eso no lo preguntan. Y existen miles de casos que se los puedo comprobar, se los puedo documentar, de mexicanos, y no solamente mexicanos, hermanos latinoamericanos, de El Salvador, de Honduras, de Guatemala, de Costa Rica, de Nicaragua, de todas las partes de América Latina, que se van a Estados Unidos a tratar de ganarse la vida trabajando y los encierran y no les dan sentencia. Los ponen a trabajar en las cárceles, los mandan a hacer trabajos comunitarios desde las cárceles, se van, trabajan a las 6 de la mañana, regresan a las 10 de la noche de trabajar y regresan a una cárcel. Eso pasa en los Estados Unidos. Y yo no veo que este reportero esté diciéndole a Biden, oiga, le prometió a los mexicanos 40 millones de visas o 10 millones de visas para regularizar los problemas migratorios. Y no lo está haciendo. Prometió que iba a ayudar al sureste con dinero, 4,000 millones, y ya se gastó 40,000 mandándolo para el conflicto de Rusia y Ucrania. Caray, hay tantas cosas, señoras y señores, pero pues la ideología de estos señores es golpetear al presidente, que por primera vez en muchos años realmente sí está dejando que se vea un cambio en la población de nuestro México. Es
una vergüenza, así como lo es Alito Moreno, con sus audios, con sus piltrafas, con palabras culpables, como lo dice en esta miniatura. Son palabras culpables cada una de las que dice Alito Moreno. Y sí, sí debería de haber un juicio. Ojalá nuestro presidente, como lo dije, cierre con broche de oro y nos dé el gusto a todos los mexicanos de ver que sí se puede, que sí pueden meter al bote a uno de estos que eran intocables y que se les acabó. Dice Gerardo Solís, dice, ¿por qué creen que en otras partes del mundo no construyen refinerías? Gerardo, estás mal informado. Aquí en Bélgica, con 11 millones de habitantes, tenemos, bueno, tienen los belgas, porque no son mías, yo no soy belga, pero aquí en Bélgica existen 6 refinerías para 11 millones de habitantes. 6 refinerías. También, ¿quieres que te haga un recorrido? Googlealo. Si no, también les hago un recorrido y les muestro las 6 refinerías de aquí de Bélgica. Hay que abrir la mente, Gerardo, hay que salir del pueblo un poquito de vez en cuando, hay que entrar a googlear un poquito antes de poner comentarios para que sepas y que te informes. Alemania, Holanda tiene refinerías, países sin petróleo tienen refinerías, México lo tiene, por eso necesita las refinerías. Investígate para qué sirven las refinerías y te vas a dar cuenta de la importancia que tienen. Dice, ¿por qué tienen visión de futuro no como AMLO que tiene visión de antepasado? Ah, ya salió el peine, mira, sí. Sí, sí. Saludos a todos los derechangos que andan por aquí. Andy Hop, saludos, muchas gracias, saludos. Gracias por tu. No olvides de dejar tu like. Gerardo Solís. No dejes de dejar tu like, porque también eso. No hay que insultar a Gerardo Solís, hay que mostrarles que no somos iguales, hay que tratarlo con respeto. Cuando una persona comete un error así, es porque está mal informada. No es culpa de Gerardo, es simplemente que le falta informarse, le falta tener el conocimiento. Puede que tengamos tantas cosas en común con este señor Gerardo, que le sorprendería, podría ser un gran amigo, simplemente hay que educarlo, hay que enseñarle, hay que decirle, no, mira, mijo, así no funciona. Como esos niños chiquitos cuando de repente a fuerzas quieren jalar la caja y hay 10 más arriba, les dices, no, mijo, mira, poquito a poquito, aprende, edúcate para que no te lastimes. Algo así está Gerardo Solís en este video. Hay que educarlo entre todos en lugar de, no lo vayan a bloquear moderadores, ni moderadoras. No es su culpa, déjenlo. Se informa con Loret de Mola, entonces está todo engañado, está viviendo en un montaje. Entonces, yo sé que de repente es doloroso ubicarlos en la realidad, pero para eso estamos aquí, para jalarles un poquito las orejas, para decirle, no, brother, mira, las cosas no son así, las cosas van de este lado, por esto se necesita una refinería, los camiones, la agricultura, depende de todos los productos derivados de los que se fabrican en las refinerías, por eso son importantes, porque es como tener un árbol de naranjas que te da naranjas y que en lugar de que tú, flojo, cortes la naranja, la exprimas y te hagas un jugo, digas, ay no, que vengan los americanos, que las corten ellos y después que me vendan a mí el jugo y yo bien contento dejándolos que se lleven las naranjas de mi árbol, ¿sí? Que me digan, ay sí, te voy a dar 2 pesos por llevarme todas las naranjas de tu árbol y después te voy a vender un vaso a 20 pesos, ¿qué te parece? ¿Estás contento? Quizás Gerardo Solís le guste eso. A mí no. Y yo creo que la mayoría de los mexicanos tampoco. A Andrés Manuel López Obrador menos. Por eso es que es importante que decir, bueno, señoras, hay que aprender, así como millones de mexicanos que se van a Estados Unidos a partirse la mandarina en gajos, ¿sí? A trabajar, pues que se pueda trabajar también en México, que se agarre, que diga, a ver, bájese las naranjas, mi Gerardo Solís, póngase a cortarla usted, no sea fodongo, póngase a pelar la naranja y hacerse su jugo usted solito y ahórrese un billete y verá cómo le va a ir mejor. Algo así es lo que está pasando con nuestro México. El presidente está diciendo, los mexicanos somos chambeadores, no tenemos por qué andarnos yendo ya hasta bien lejos, como me tocó a mí. A mí me tocó eso, señoras y señores. Yo tuve que salir de mi México por la falta de apoyo que existía en los gobiernos anteriores. Además de las mataceras que existían en el tiempo de Felipe Calderón. Yo soy uno de esos mexicanos que ahora el presidente nos llama héroes por aportar, por hacer envíos a nuestro México.
para apoyar a nuestra gente, a nuestras familias. Yo soy parte de ese grupo de millones de mexicanos que nos tocó salirnos y que sigue, como lo han visto, partiéndose y rajándosela, ¿sí? Siendo corrido, siendo discriminado, y no es la primera vez que me discriminan. Vayan a ver mis videos pasados. He pasado ya varios momentos bastante desagradables aquí en Bélgica por discriminación, por clasismo, simplemente por ser mexicano. Cuando compré mi primer vehículo, que ahorita ya no tengo vehículo aquí, nada más tenemos la camioneta con la que mi esposa lleva a los niños a la escuela, pero vendí mi vehículo y eso me generó un gran problema, ¿sí? Un policía me dijo que yo no podía tener un carro así por ser mexicano. Vayan a ver ese video. Y me quitaron el vehículo. Ya después lo vendí y también por lo de las crisis y todo el rollo, pero, caray, no es fácil. Muchos mexicanos hemos tenido que salir de nuestro México, no porque no queramos estar en México. Miren, miren, a México lo llevo hasta todos lados, ¿sí? Pero tuvimos que salir por la necesidad y por la inseguridad que un asesino expresidente llamado Felipe Calderón nos provocó, el miedo de que había balaceras a las 12 del día, cosas que no han pasado ya, ¿eh? Existió un caso bastante importante de una balacera en un restaurante llamado Las Trojes, ahí en la avenida Camelinas de Morelia, y yo en ese entonces andaba ruleteando, manejando un taxi, y córrele para otro lado, para atrás, porque están las balaceras. Y luego voy hacia un hotel que está hacia la salida de Guadalajara, y mi mamá, no, no vayas para allá, porque allá hay otra balacera. Entonces, por todos lados hay balaceras. No, me lo silencien, cielito, déjalo que ponga las cosas, Gerardo, para poder leer qué es lo que dice. A ver, ya no pude ver qué era lo que escribía, hay que ver qué es lo que dice el buen Gerardín. Este. No, hombre, no me lo silencien, déjenlo que se desquite. A lo mejor eso es lo que le falta, desahogarse para encontrar la luz del universo y la energía divina y la armonía que nos une a todos los que estamos aquí en este canal. 1100 personas conectadas, gracias por estar aquí. Dice Gerardo Solís, no borres. Ah, ¿lo borró Gerardo Solís o lo... Dice, por eso te veo, Richard, porque te quiero apoyar, aunque sea con mi like. Eso es más que suficiente. Con que ustedes, con que ustedes den un like, con que ustedes compartan estos videos, ayudan más de lo que se imaginan. Sí, yo sé que hay gente que tiene las posibilidades de decir, yo les doy, yo les doy un super chat, yo les doy una cooperación. Son bienvenidas, se agradecen enormemente. Dice, él mismo borra sus mensajes. Bueno, de los arrepentidos es el reino de los cielos, dicen por ahí. Dice, trae toda la retórica narrativa de los derechangos, ese tal Solís. Solís. Ya está, dice, las matanzas que existían, dice Gerardo Solís, dice, pero si ahora hay más asesinatos que antes, ¿en serio? Muéstrame cuántas balaceras ha habido en México a las 12 del día donde maten a niños y maten a cualquier inocente que está enfrente. Ahorita los asesinatos que hay, Gerardo Ortiz, son de periodistas que se empezaron a meter con el narco o que tenían problemas con su propia familia, de enfrentamientos entre propios cárteles, entre propias mafias. No andan yendo a matar a inocentes, a gente inocente, en medio de los restaurantes o en medio de las escuelas o en las salidas de los hoteles, como lo existían en el tiempo de Calderón. Ahora, dice, de acuerdo a las cifras oficiales, de 4 años de AMLO superó el número de asesinatos de todo el sexenio de Calderón. Ajá, pero ¿cuándo empezaron, Gerardo? O sea, las matanzas no empezaron ahora que llegó. No era como que estabas en un país donde no había un solo muerto en nuestro México y de repente llegó Andrés Manuel. Ah, ya empezaron los asesinatos. Si tú crees eso, yo creo que tienes que bajarle al churro un poquito porque estás viviendo en un mundo irreal, un mundo ideal que para ti, según existía, no es cierto. La inseguridad en México es algo que ha venido en creciendo, en aumento. Gracias a todo el mal trabajo que se hizo desde gobiernos anteriores. Sí, le falta a Andrés Manuel López Obrador. Sí, falta tener más seguridad en México. Sí, se va a ver en este sexenio. No. ¿Por qué? Dice Miguel Mendoza, muchísimas gracias por el superchat. Dice, saludos desde Corona, California. Eso es la actitud positiva y seguir adelante. ¡Viva México, canijos! Eso lo dije yo. Él dice, ¡viva México! Y el pueblo de a pie. Eso. ¿Qué es lo que pasa? Que Andrés Manuel López Obrador está haciendo una fundación, no está haciendo una fuerza federal como la hizo Calderón, que mataban y acribillaban en los moteles de las salidas de cualquier ciudad. Andrés Manuel López Obrador está generando una Guardia Nacional que va a ser dependiente del Ejército de México. ¿Para qué? Para que no se puedan
descarriar como pasó con la Fuerza Federal, para que no los puedan comprar y sobornar esos del cártel que sobornaron a los federales, ¿sí? ¿Cuánto tiempo va a tardar en establecerse? Bastantes años. Quizás eso es la respuesta de lo que está generando hoy Andrés Manuel López Obrador, quizás lo empecemos a ver en 5 años más, 6 años más, porque se están haciendo cuarteles de la Guardia Nacional para que tengan un lugar establecido, para que tengan más conectividad entre la gente y a los lugares a donde van estén fijos. Por eso Gerardo Solís es que no lo ves aún. Es un proceso, no es como que agarro yo la varita de Harry Potter y órale, se desapareció la inseguridad. Imposible, no se puede. Dice Gerardo, pero AMLO dijo que iba a resolver el problema. Lejos está empeorando, las cifras oficiales me dan la razón. No, te equivocas. Cuando empiezas a trabajar algo, si has ido alguna vez a la escuela, por lo menos a la primaria, no te conviertes en un profesionista de un día a otro, ni en 6 años. Tienes que pasar 6 años de primaria, 3 años de secundaria, 3 años de preparatoria y 5, 8 años de universidad. Y después, si quieres tener una especialidad, tienes que hacer una licenciatura, una maestría, un posgrado, un doctorado, dependiendo de qué tan arriba quieras llegar. Lleva tiempo. Si eres de los que piensan que las cosas se hacen de un día para otro, estás muy equivocado. Todo lo que realmente vale la pena en la vida lleva tiempo construirlo. Apréndetelo bien, Gerardito Ortiz, porque no, aunque ahora con la tecnología todo es loading, listo, las cosas no funcionan así. Roma no se hizo en un día, no puedes construir un país en un día o en 6 años, es imposible, no se puede, no se vale, no funciona de esa manera. Dice Hilda Cruz, antes no registraban a los fallecidos y ahora sí. Eso es un punto bien. Fíjense aquí, la propia gente. Gerardo, aquí te está dando la respuesta. En los gobiernos neoliberales no te decían cuántos muertos habían, no se contaban los feminicidios. Ahora existe una dependencia por parte del gobierno que se encarga de contar cada uno de los muertos y de los desaparecidos e identificar incluso a los que por sexenios anteriores fueron destruidos, acribillados o asesinados y enterrados en fosas comunes. Dice Marichu Robledo, la CFE fue creada por Lázaro Cárdenas un 14 de agosto de 1937. Bueno, un día como hoy, 14, pero de agosto. Hoy estamos a 14. Dice, la industria eléctrica se nacionalizó el 27 de septiembre de 1960 por Adolfo López Mateos, que era periodista. Imagínense qué vergüenza le ha de dar. Se ha de estar revolcando ahí donde quiera que esté Adolfo López Mateos de ver a gente como Alito diciendo tantas porquerías. Dice, Gerardo quiere que en 3 años AMLO quite toda la porquería del PRI, sembró en 60. Está loco ese Gerardo. Gerardo se está llevando el programa el día de hoy. Gracias por estar aquí, Gerardo, por darnos temática para seguir hablando. Más de 1200 personas. Por ahí dieron otro superchat. Muchísimas gracias. Te voy a ver quién lo dio. A ver, o espero me aparezca por aquí. Dice, ¿de cuál fumó ese Ortiz? Yo creo que debe ser amigo de Fox. Le dio su hierbita por ahí. Gracias por activar el chat, mi buen Gerardo. Gracias por estar aquí. Se vale, es bueno tener. Fíjense, a mí no me molesta que venga esa gente de la derecha porque es nuestra responsabilidad, señoras y señores, abrir los ojos y quitar la venda de la mayor cantidad de personas posibles para que se den cuenta de que hay un cambio, de que somos, como dicen por ahí, somos más los buenos, ¿no? Y la gente que nos interesa que realmente, pues existe un país con seguridad. Yo estoy seguro que a Gerardo Solís también le interesa ver un México con seguridad, pero no sabe cómo. No sabe cómo. Él cree que la forma de Calderón quizás era la correcta, pero ya también quedó demostrado que en 6 años de la guerra al narco, lo único que dejó fue muerte y desaparición y cosas horribles. Si Gerardo Solís cree tener la estrategia, láncese como diputado, mi buen Gerardo. Ahí lo vemos en la Cámara de Diputados dándose agarrones con nuestro gallo Noroña en la Cámara ahí. Gracias por la atención a mis comentarios. Dice, por lo demás son conjeturas, la realidad y los datos me dan la razón. Ah, caray, dicen que no es más ciego que el que no puede ver. Ya te estamos dando toda la razón. Te estamos dando todas las razones, mi buen Gerardo. Póngase belga, como yo lo digo en este canal, póngase belga, si no lo va a agarrar a sombrerazos, como dijo Cantinflas. Voy a agarrar el poncho que tengo aquí atrás y órale a sombrerazos para que
Para que agarre la onda, mi buen, mi buen Gerardo. Dice, hoy martes de Jaguar, aunque Alito quiera amparo, dice, para que ya no hablara Laida de él. Ah, se quieren parar por la Laida. Pues no creo que se lo vayan a dar. Este, no, mi güey, al Gerardo yo creo que le faltan unos sombrerazos, darle un coscorrón como a las televisiones de antes para que para que se le acomode el canal. No sé si se acuerdan de esas televisiones viejas que no se veían y le dabas un ingazo por un lado y como que agarraba la señal y ya se veía bien chido. Hay gente como Gerardo que le falta eso, así como que de repente tienes que darte unos cocoles en la maceta, mi buen brother, para que se te ubiquen las ideas, para que se te acomoden los tornillos, porque estás fuera de ti, mi brother. Richard dice, ese Gerardo te aseguro que no entiende, ni aunque se lo expliques con manzanas. Ya se lo expliqué con naranjas y no lo entendió. Ahora sí ya me voy porque ya me aventé una hora aquí con ustedes, me tengo que ir a dormir. Son las, madre mía, la medianoche en Bruselas, Bélgica. Miren nomás, 12 de la noche. No, hombre, abrazos, no balazos, dijo Andrés Manuel López Obrador. Nada de zapes, nada de coscorrones, es el puro cotorreo, mi buen Gerardo. No te vamos a agarrar a coscorrones, ponte a leer, ponte a aprender y ojalá un día de estos la vida del universo, el Dios, como tú quieras llamarle, te ilumine esa cabecita hueca o que tienes más bien llena de cosas pero que no valen la pena. Ponte belga, mi brother, póngase belga usted también. Gracias por compartir, gracias por todo el tiempo, gracias por seguir dando likes, gracias por los superchats, gracias por las donaciones en PayPal, gracias por suscribirse al canal. Gracias por suscribirme también en Facebook y nos vemos en el próximo video. ¡Vámonos!